encaminarme a la recta final, saludando a nuestro amigo Mauricio García, quien continúa con sus conferencias con temas financieros para, a través de la información, empoderar a la comunidad. Y mi querido Mauricio, para cerrar la semana, la pregunta que creo que es relevante para muchas personas que nos ven: ¿cómo hacer para realmente proteger el dinero ante una futura crisis? Ya ves que todo el mundo habla de crisis, pero ¿cómo protejo mi dinero? Te mando un abrazo, Mauricio, hasta donde andes. Por supuesto que sí, Vicente. Va el abrazo de regreso. Un saludo a todo el equipo Sin Censura y obviamente a la audiencia que me da la oportunidad también. Es una buena pregunta. La realidad es que cada década hay crisis. Cuando hablamos de correcciones, no ha habido una sola década desde la famosa Gran Depresión del 29. Y entonces la gente ha seguido una filosofía que es diversificación, es decir, no poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Cuando hablamos de inversión. Eso obviamente nos puede proteger de un riesgo no sistémico. Es decir, si tenemos digamos, una expansión normal o una recesión también, puede que proteja un poco de caídas severas, pero no totalmente. Porque cuando hay recesión, o sea, tenemos minusvalías de todos los índices. Así que la diversificación te ayuda hasta que ya no te ayuda. Es decir, te ayuda hasta cierto punto, porque en una crisis que es sistémica, ejemplo COVID, ¿no? Ejemplo, crisis hipotecaria, inmobiliaria, que muchos recuerdan. ¿Qué tal la burbuja del .com entrando el siglo XXI? Entonces, la única manera de protegerte ante una crisis sistémica no es la diversificación, sino es la transferencia de riesgo. Entonces, hay muchos programas conocidos como PPRs o Principal Protection Plans o PPP, que lo que haces es transfieres el riesgo, así como transfieres el riesgo en caso de que se queme tu casa, fallezcas, te enfermes, y es sí por medio de aseguradoras. Entonces, lo que es muy irónico, en mi opinión, es que la mayoría de la gente, cuando quiere proteger su coche o eh, transferir el riesgo en caso de lastimar a alguien, en caso de un accidente automovilístico, tiene un seguro de auto. Hay quienes tienen seguro de su casa, pues si se quema o dependiendo de la zona, ¿no? Porque de repente también llegan huracanes y cuestiones así de granizo. Entonces tienen protección de su vida, que en realidad la probabilidad de fallecimiento a veces es el 1%, ¿no? Es mucho menor que la probabilidad de perder dinero cualquier mercado que estés invirtiendo, o sea, divisas, inmobiliario, cripto o incluso el mercado de papel, de acciones. Y la probabilidad ahí es mucho más alta, y en estas 2 décadas que tengo, casi nadie de la gente que he consultado tiene un plan para gestionar esto, para protegerse en caso de un riesgo sistémico. Y yo creo que ahí es donde podemos agregar, Vicente, mucho valor para las personas que sepan de ese lado. La razón por la que no lo escuchan en la mayoría, ya para cerrar, es porque que el famoso conflicto de intereses que existe, donde el asesor de inversiones probablemente no quiere tocar el tema porque eso significa transferir recursos a otro lugar donde no podrían ir cobrando el 1, 1,5, 2, 3% que cobran anualmente por el advice o el manejo del fondo. Y entonces eso no solamente le trae pues preocupación, sobre todo a la gente que está ya en retiro, que no va a aguantar un portafolio 2 o 3, es más, ni una caída de un 20 o 30%, porque ya están viviendo de él, ya lo están utilizando para complementar lo que hace falta. El Seguro Social no te proporciona lo que necesitas en su totalidad. Entonces, creo que allí, de nuevo, me encantaría poder expandir la visión de las personas para que se den cuenta de esto, y su asesor actual no les está platicando de eso, pues pregúntense por qué. Y pues bueno, Vicente, creo que con eso cerramos el día de hoy. Les deseo que tengan un bonito, excelente fin de semana. Nosotros, recuerden, seguimos trabajando con Latin Talks. Latin Talks 2023. Vamos a traerles líderes locales que la están rompiendo en grande para que aprendamos de sus historias y de los vehículos que están utilizando para triunfar. Así que con eso, ahora sí cierro, mi querido Vicente.
Claro que sí, mi querido Mauricio. Vayan a www.garciamauricio.com, www.garciamauricio.com. Busque los eventos, busque la información, regístrese, es gratis y la información es poder, ¿eh? En donde se encuentre, en Texas, en Florida, en California, en Chicago, en donde se encuentre, en www.garciamauricio.com, y hágase un favor. Mi querido Mauricio, te mando un abrazo y que pases excelente fin de semana. Ya no te escucho, mi Mauricio, querido Vicente, pero hey, un abrazo. un abrazo. Gracias, Mauricio García, hablando con nosotros sin censura. Voy a la pausa comercial y regresamos para cerrar.